El sol caía sobre Jerusalén como un fuego dorado, mientras las sombras de los olivos se extendían sobre el camino polvoriento. Allí caminaban los 12 discípulos junto a su maestro, aquel al que llamaban Jesús de Nazaret. Entre ellos, con mirada intensa y paso seguro, marchaba Judas Iscariote, hijo de Simón. Era un hombre inteligente, de palabra rápida y mente aguda, a quien Jesús había confiado la bolsa del grupo. Muchos lo respetaban, otros lo miraban con recelo, pero solo el cielo conocía el destino que se estaba tejiendo en su corazón. Jesús hablaba de amor, de perdón, de un reino que no era de este mundo. Sus palabras ardían como fuego en las almas de quienes lo oían, pero en Judas, ese fuego comenzaba a mezclarse con otro, la duda. ¿Y si este reino nunca llega?, pensaba mientras observaba al Maestro abrazar a los pobres. ¿Y si todo esto termina en ruina y persecución? Su fe comenzaba a temblar, como una lámpara azotada por el viento. Esa noche, cuando los demás descansaban, Judas se apartó entre las sombras. En el silencio, escuchó los rumores de la ciudad. Los sacerdotes buscaban una forma de detener a Jesús sin causar alboroto. Y en ese instante, una semilla oscura germinó en su mente. Una voz interior le susurró: «Tú podrías ser el instrumento del destino». Judas alzó la mirada hacia el cielo, donde la luna brillaba entre las nubes, y murmuró: «¿Qué quieres de mí, Señor?». Pero el cielo guardó silencio, un silencio tan profundo que parecía el preludio de una tragedia. Y así comenzó la noche, en la que el destino de Judas y el del Maestro se entrelazarían para siempre. El viento de la noche susurraba entre los muros del templo, llevando consigo los murmullos de los poderosos. En una cámara iluminada por antorchas, los sumos sacerdotes discutían con rostros tensos y miradas de piedra. «Ese Jesús de Nazaret», decían, «está engañando al pueblo. Si no lo detenemos pronto, Roma vendrá contra nosotros». Fue entonces cuando una sombra se deslizó por la puerta. Judas apareció, su túnica cubriéndose con la penumbra, su mirada fija, decidida y temblorosa al mismo tiempo. Los sacerdotes lo observaron desconfiados. «¿Qué buscas, hombre de Galilea?», preguntó uno de ellos. Judas respiró hondo. La voz le salió ronca, casi quebrada. «¿Qué me daréis si os lo entrego?». Un silencio helado cayó sobre la sala. Los hombres se miraron entre sí, y uno de ellos, con una sonrisa apenas contenida, hizo sonar una bolsa sobre la mesa. El tintinear de las monedas rompió el aire como un trueno. 30 piezas de plata. La luz del fuego se reflejaba en ellas como si ardieran. Judas extendió la mano. Por un instante dudó. Su corazón golpeaba su pecho como un tambor. Podía escuchar, en lo más profundo de su alma, la voz del Maestro diciendo: «No podéis servir a Dios y al dinero». Pero sus dedos se cerraron sobre la bolsa. El eco de las monedas retumbó en la cámara como el sonido de un destino sellado. Los sacerdotes asintieron. «Cuando llegue la ocasión, avísanos. Queremos atraparlo en silencio, sin alboroto entre el pueblo». Judas inclinó la cabeza, ocultando sus ojos, y salió del templo. En el umbral, la luna lo recibió con su luz fría. Caminó solo entre las calles de Jerusalén, mientras el tintinear del dinero le quemaba los oídos. «Lo haré», pensó, «pero él comprenderá». Y así, con el alma dividida entre la culpa y la codicia, Judas dio el primer paso hacia su traición. El atardecer cubría Jerusalén con un velo dorado, y el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. En una habitación alta, a la luz cálida de las lámparas de aceite, Jesús y los 12 se sentaron alrededor de una mesa sencilla. Era la noche de la Pascua. El Maestro sabía que su hora había llegado. Judas se sentó entre los demás, evitando la mirada de Jesús. Sus manos temblaban. En el interior de su túnica, el peso de las 30 monedas le ardía como fuego. Jesús alzó el pan y lo partió con calma. «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado».
Luego tomó el cáliz, lo bendijo y dijo: «Bebed todos de él, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados». Los discípulos escuchaban con asombro, sin comprender del todo las palabras del Maestro. Solo Judas sintió que cada frase era una espada atravesando su corazón. Entonces Jesús bajó la mirada. Su voz se volvió más suave, pero más firme. «En verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar». El silencio cayó sobre la sala como una tormenta. Los discípulos se miraron entre sí, confundidos, alarmados. Pedro preguntó: «¿Acaso seré yo, Señor?». Y otros repitieron lo mismo uno tras otro. Jesús levantó la vista, y sus ojos se cruzaron con los de Judas. El mundo pareció detenerse. El aire se volvió espeso. El fuego de las lámparas titiló. «Tú lo has dicho», susurró Jesús. Judas bajó la cabeza, el rostro pálido, el corazón latiendo con furia. Nadie más entendió. Nadie excepto él. Jesús, con serenidad infinita, continuó hablando de amor, de humildad, de servicio. Lavó los pies de todos, incluso los de Judas, que apenas podía sostenerse en pie mientras sentía que el Maestro le tocaba con misericordia. Cuando la cena terminó, Judas se levantó lentamente. Jesús lo miró una vez más y dijo con voz serena: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Y el traidor salió. Afuera, la noche lo envolvió como un manto oscuro. El diablo había entrado en su corazón. La luna brillaba sobre el monte de los olivos, y el viento movía las ramas del huerto de Getsemaní como si el cielo mismo respirara con angustia. Allí, entre los árboles, Jesús se arrodilló sobre la tierra fría. El Maestro oraba con el alma quebrada: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». A pocos pasos, Pedro, Juan y Santiago luchaban por mantenerse despiertos. El silencio de la noche solo era roto por el murmullo de la oración y por los pasos lejanos de alguien que se acercaba. Judas, el traidor, avanzaba entre las sombras, seguido por una multitud armada con antorchas y espadas. Los soldados del templo lo miraban con impaciencia. «¿Cómo sabremos cuál es él?», preguntó uno. Judas respondió con voz firme, pero el temblor en sus labios lo delataba: «Aquel a quien yo bese, ese es». Jesús se levantó al verlos venir. La luz de las antorchas iluminó su rostro sereno. Mientras los soldados rodeaban el huerto, Judas se acercó despacio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su corazón ya estaba encadenado al destino. «Salve, Maestro», dijo con una voz que se quebró. Jesús lo miró con compasión, no con enojo. «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». El silencio fue absoluto. El eco de esas palabras pareció detener el mundo. Entonces los soldados avanzaron, ataron a Jesús y lo llevaron. Pedro intentó defenderlo, pero el Maestro le ordenó detenerse. «Guarda tu espada. Quien a espada mata, a espada morirá». Los discípulos huyeron entre la oscuridad. Solo Judas quedó de pie, inmóvil, viendo cómo se alejaban con el Maestro. El beso aún ardía en sus labios. Las monedas en su cintura pesaban más que el hierro. Y mientras las antorchas se perdían en la distancia, Judas cayó de rodillas, sus manos sobre la tierra húmeda, murmurando entre sollozos: «¿Qué he hecho?». El traidor había cumplido su destino, pero aún no había enfrentado su condena. La madrugada había llegado. Jerusalén despertaba entre rumores y pasos apresurados. El Maestro, atado y golpeado, era llevado ante el Sanedrín. Judas lo seguía a lo lejos, con el rostro oculto bajo la sombra de su manto. Cada grito del pueblo le atravesaba el alma como un cuchillo. Cuando los sacerdotes pronunciaron las palabras «es reo de muerte», algo dentro de Judas se quebró. El traidor corrió al templo, con el corazón ardiendo de angustia. Las 30 piezas de plata golpeaban contra su pecho como un recordatorio de su error. Entró en la cámara de los sumos sacerdotes
gritando con desesperación: «He pecado, he entregado sangre inocente». Los sacerdotes lo miraron con frialdad. «¿Y a nosotros qué?», respondieron. «Allá tú». Judas lanzó la bolsa con violencia. Las monedas se esparcieron por el suelo, tintineando con un sonido metálico, terrible. El eco de ese sonido llenó el templo como si fuera un juicio divino. Judas cayó de rodillas. El peso de su culpa era insoportable. En su mente resonaban las palabras de Jesús aquella noche: «Amigo, ¿a qué has venido? Amigo». Esa palabra lo atravesó como una lanza. Jesús aún lo había llamado amigo. Salió del templo tambaleándose, con el alma hecha pedazos. El sol nacía sobre Jerusalén, pero para Judas el mundo ya estaba cubierto de oscuridad. Llegó a un valle solitario, donde el silencio era tan profundo que podía oír su propio llanto. Miró al cielo buscando redención, pero solo encontró nubes grises y el eco de su traición. Cayó de rodillas, murmurando: «Perdóname, Señor, no supe lo que hacía». Y el viento, como si lo comprendiera, sopló entre los olivos del valle, llevando su voz al infinito. Así terminó el camino del discípulo caído, aquel que cambió al Maestro por el precio de la sangre. Pero incluso en su caída, el perdón aún podía tocar su historia. El sol ascendía lentamente sobre Jerusalén, tiñendo el cielo con tonos de sangre y oro. El Maestro, el Hijo de Dios, caminaba hacia el Calvario, cargando sobre sus hombros el peso del mundo. Sus pasos eran firmes, su mirada serena. No había odio, solo amor. En la distancia, entre los olivos donde había traicionado, Judas observaba. El rostro del Maestro, ensangrentado y lleno de misericordia, era una herida abierta en su corazón. Cada golpe, cada burla, cada espina, eran el eco de su traición. Cayó de rodillas y gritó al cielo: «Perdóname, Jesús, yo te entregué, pero aún te amo». El viento sopló con fuerza, moviendo las hojas de los árboles, como si el cielo respondiera con lágrimas invisibles. En su desesperación, Judas comprendió que no podía deshacer lo hecho, pero sí podía mirar al cielo y reconocer al santo que había entregado. A lo lejos, el sonido del martillo, golpeando los clavos, retumbó en el valle. El sacrificio estaba ocurriendo, y con cada golpe, el amor de Cristo se expandía por toda la creación. En ese momento, Judas comprendió la verdad. El Maestro estaba entregándose por todos, incluso por él. Lloró amargamente, cubriendo su rostro. La culpa lo consumía, pero dentro de ese fuego, una chispa de fe aún brillaba. Tal vez, en el reino que Jesús había prometido, habría perdón incluso para el traidor. El cielo comenzó a oscurecerse, las montañas temblaron, y cuando Jesús exclamó desde la cruz: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», esas palabras atravesaron los cielos, y también el alma de Judas. Él cerró los ojos, dejando caer su cuerpo sobre la tierra, y en su último pensamiento susurró: «Gracias, Maestro». Entonces el viento se detuvo, y un rayo de luz descendió entre las nubes. Era como si el mismo cielo abrazara la tragedia y la convirtiera en redención, porque incluso en la traición, el amor de Dios triunfó.